Amén, amada iglesia. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Amén. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu, del Señor. Eclesiastés, libro escrito por Salomón, capítulo 3, versículo 11. Su palabra dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Dios restaurará lo que pasó. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén, amén y amén. Amén. Amados, hace mucho tiempo vi con mi familia una película que me llamó mucho la atención. En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el actor Guido llega a Arezzo, que es una región de Italia, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a Dora, Dora se casa, tienen un hijo. Poco después de estallar la guerra, las tropas nazis llegan a Italia y los tres son internados en un campo de concentración. ¿Ustedes han escuchado esos campos de concentración? Los nazis. Ok, allí Guido construye una elaborada fantasía para proteger al niño contra lo malo que estaba sucediendo en aquel entonces. ¿Usted ha visto esa película? La vida es bella, se llama esa película. Es una película muy hermosa. Me gusta la actitud que el hombre expresa hacia su hijo. Estaba en momentos de guerra y el hombre hacía juegos en pleno momento de guerra con su hijo. Por ejemplo, salía con el casco y se ponía a hacer así y se ponía a jugar con el hijo, se ponía a enseñarle al hijo de que siempre había que estar alegre. Y en verdad ese señor le enseñaba la alegría a su hijo a través de la actitud y a través de lo que estaba pasando. Estaba allí al borde de la muerte este señor. Y muchas personas peligraron, estaban en guerra en aquel entonces. Por esta razón, la película se llama La vida es ¿qué? Es bella. ¿Quiénes las han visto? ¿Quiénes la vieron? ¿Verdad? Si no la han visto, se la recomiendo. La vida es bella. Se llama una buena película basada en hechos reales. Ahora, ¿qué nos enseña esta película? En la actitud optimista. Nos enseña a tener actitud optimista. El amor y la imaginación puede verse a través de la adversidad más terrible. Él veía todo lo que estaba pasando, ¿ve? Como un juego. No, y escuchaba esos aviones, se ponía a jugar con el hijo. Ay, viene pasando los aviones, mira. Y él dijo, oh, papá, mira los aviones. Pero con una actitud, no quejándose. Imagínate que este hombre le hubiese llegado al hijo, ay, Dios mío, nos van a bombardear, vamos a morir todos. Ay, y alarmarse, hermano. Hay situaciones en la vida, en verdad, que son bastante fuertes.
Y a veces no sabemos cómo reaccionar ante los niños con X situación. Entonces, si nosotros como adultos no sabemos reaccionar y no enseñamos a nuestros hijos a saber cómo reaccionar, por ejemplo, hay muchos adultos que reaccionan cuando están atribulados o están bravos tirando cosas contra el suelo, ¡bum!, o golpeando las puertas. Y esa es la reacción que están viendo los niños. O niños que escuchan a los adultos quejándose todo el tiempo, que esto, que lo otro, que aquello, que si hay que hacer esto, que se... Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Que la vida es una maldición, que la vida es una frustración. La película que destaca, la resiliencia. ¿Ha escuchado usted hablar de esa palabra? La resiliencia humana. A transformar una situación trágica en un juego para proteger ¿qué? La inocencia de un muchacho. El padre amaba tanto al hijo que quería proteger la inocencia de ese niño, hermano. Demostrando que la felicidad es una elección. La felicidad es una elección ¿qué? Interna o externa. La felicidad es una elección interna, hermano. Debe ser interna. Porque si usted depende de que la felicidad sea externa, ay, mi madre, hermano, usted va a vivir obstinado, usted va a vivir tirando cosas, usted va a vivir maldiciendo y usted va a vivir quejándose. Hermanos, en estos días mi esposa y yo comentábamos ante algunos hermanos que en los años que Venezuela vivió una crisis bastante fuerte, en donde no solamente comíamos un tipo de comida, ¿verdad? Masa, nata, todo este tipo de cosas. Y teníamos que cocinar a leña, a carbón. Nunca en mi vida yo había cocinado así, pero esto nos obligó a aprender, ¿verdad? A tener resiliencia. Hermanos, y esa, decía mi esposa, esa época en verdad las disfrutamos también. Nosotros me acuerdo que salíamos al fondo al pleno tierrero a hacer el desayuno, el almuerzo y la cena y todo sucio, allí cocinando, ahí a carbón. Yo compraba mi saco de carbón si no se iba a buscar la leña y echábamos broma, nos reíamos de todo. Yo para aprender tenía que buscar, yo creo que un día el carbón no me quería aprender y alguien me dijo, hay que buscar, con las bolsas plásticas prenden más rápido, hermano. En la casa no quedaron bolsas, hermano. Y nada, y soplarlo prende rápido. Yo parecía Popeye, hermano. Oye, y un día salí todo apurado y salí descalzo. Y no me había percatado que había un tizón allí, estaba un carbón encendido. Y dice, Elisa, mira, ¿dónde está? ¡Ah! Hermano, gracias a Dios que Cristo está en mi corazón. Y ese día empecé a caminar, ay, el pie rojo, hermano. Y nos reímos de todo eso. Pero a la vez llorábamos porque, hermano, yo como más arroz que un chino. A mí me pegó principalmente que no se conseguía el arroz, hermano. Y un momento en que lloré, Señor, ¿por qué te va a pasar esto? Pero en verdad disfrutamos esta época hasta con los niños también. Y esto me lleva a la película esa. Jugábamos con los niños, le decíamos, no, en verdad evitábamos quejarnos delante de ellos. Y mi hijo mayor, o sea, creció en esa época, o sea, porque él nació en el 2016, cuando la crisis estaba viva en ese año. Y un día él me dice, papá, yo quiero comer, no sé, vio unas galletas de huevo, yo quiero comer galletas de huevo. Y yo dije, solamente, o sea, tenemos esto, no hay para galletas de huevo, pero habrá. Dios proveerá en el nombre del Señor Jesús. Pero él aprendió a comer todo, por eso que ese muchacho es una escoba, es una hojilla.
No sé a quién saldría. Yo creo que salió a la madre, porque yo no. Bueno, comíamos, pero le agradecíamos al Señor. Señor, gracias por este platico que nos da, hermanos, verdaderamente. Ahora, en estos días mi esposa me dice, ay Dios, yo me acuerdo, yo quiero comer, yo quiero freír así masa, ¿cómo se llama? Mandoca. A mí me gustaba mucho la mandoca de masa. Yo la miré y le dije, casi la reprendo. Le dije, chacho, ¿queréis eso? Ni aún lo nombré. Le dije. Quería comer. Yo dije, no, negativo. Aquí se come para arriba. No, mentira. No. Así que, hermano, como cristianos, aprendimos a vivir en esa época. Verdaderamente. Tuvimos que tener resiliencia, hermano. Resiliencia. La palabra resiliencia, ¿qué es? Es la capacidad humana para asumir con flexibilidad situaciones límites, sobreponerse a ellos e incluso salir fortalecido de la misma. La resiliencia nos permite soportar, hermano. Me recuerdo que un día fuimos a predicar, o tuvimos una actividad en los Guayabitos, si no me equivoco, y conocí a un señor que nos vendía saco de maíz y llegó a traer trigo artesanal también, pero teníamos que molerlo, todo era molerlo, desayuno, almuerzo y cena. Por eso parece Popeye marino soy. Todo lo teníamos que moler y lo traímos con la intención también de vender, pero para la gloria de Dios más fue lo que dimos que lo que vendimos. Pero ¿cómo Dios nos bendijo, hermano? ¿Cómo Dios nos bendijo? Porque en esa época había gente que llegaba, pastor, no tenemos que comer, tenemos, hermano, y a mí, y hacían colas, hermano. Y un día yo le dije a mi esposa, amor, vamos a hacer algo, vamos a bendecir las familias. Y muchas personas son testigos de que hacíamos pizza a carbón, no que teníamos un horno sofisticado, sino un anafre que estaba más oxidado, sin medio saleco, estaba así el anafre. Por eso que se caían los carbones y ese día me quemé. Y así, y colocábamos ahí la pizza, la poníamos una tapa grande. Vamos a hacer algo, vamos a llamar unas familias de la iglesia, las más necesitadas, y vamos a invitarle a cenar pizza. Sin maíz. Pizza. Y así fue. Dios puso eso en nuestro corazón. Pero había gente que hablaba, ve, y nos da los diezmos en tiempo de crisis, el pastor comiendo pizza. La gente comenzó a hablar porque comer pizza era un lujo. Pero Dios nos bendijo con ese señor. O sea, de tener la oportunidad, hermano, ¿y cuántas personas no fueron bendecidas con ese kilo de trigo que se le daba? Tome, haga eso, hermano. Y eran trigo artesanal, las arepas eran de trigo, pero quedaban negras, marrones y pesado. Con una arepa uno quedaba lleno. Y así fue ese tiempo. Fue un momento verdaderamente de resiliencia. Por esta razón, años después, todas las comidas que veíamos las queríamos devorar. Pero fueron tiempos de resiliencia. Esto nos lleva al tema del día de hoy, que se titula La vida es bella. ¿Cuántos creen que la vida es bella? La vida es bella, hermano. La vida es hermosa, ¿ah, pastor? Pero ¿por qué, si la vida es bella, por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué si Dios es bueno hay cosas malas? ¿Por qué si Dios es perfecto somos tan imperfectos, tan echaditos a perder? Dice el Salmo capítulo 12, lo podemos leer textualmente, y dice lo siguiente. Dice, mire lo que dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres.
hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. O sea, aquí está hablando de hipocresía. La tierra se ha llenado de hipocresía, la tierra se ha llenado de gente mala. Posteriormente, el Salmo 14 nos dice, que dice el necio en su corazón que no hay Dios, que todos los seres humanos se desviaron a hacer lo malo y que todos habían pecado ante los ojos del Señor. ¿Será que Dios nos hizo para ser seres pecadores? Dios nos hizo para ser seres mortales. Dios nos hizo para llorar la muerte de un ser querido. Dios nos hizo para tener que despedir a los seres queridos. Porque el ser humano, no hay dolor tan fuerte para el ser humano perder a un ser querido. Por mucho conocimiento que tenga esa persona no va a aguantar las ganas de no llorar. Va a querer llorar, se va a sentir triste, va a haber tristeza en el corazón, hermanos. Mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a tener tristeza también, vamos a pasar por tristeza, vamos a pasar por sufrimientos también, vamos a pasar por aflicciones también, mientras estemos en esta tierra. Ahora, nos vamos al texto base de esta enseñanza, y es Eclesiastés capítulo 3, cuando Salomón decía, todo lo hizo hermoso a su tiempo, en su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo hizo hermoso. Quiere decir que todo Dios lo hizo, ¿qué? Perfecto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando la Escritura dice que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios nos creó para ser mortales? Inmortales. Dios creó para ser eternos, porque Él es eterno. Y todo lo hizo hermoso. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bello. Sí, que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, hermanos. Dios nos puso en un huerto para vivir perfectamente. Dios nos puso en esta tierra para vivir perfectamente. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Por qué la vida es una brega? ¿Por qué tenemos achaques muchas veces? ¿Por qué hay momentos que no nos queremos ni parar? ¿Ve? Momentos que no queremos ni trabajar. Ay, Dios, otra vez, lunes. ¿Ve? Y vemos que la vida no parece tener un sentido. Vemos que la vida no parece tener un propósito como tal. Pero ¿por qué vino todo esto? Por lo que sucedió en el Edén, en el pecado. Y vivimos en este tiempo un daño que colateral de lo que sucedió en el Edén. Dios hizo al hombre perfecto, el hombre buscó desviarse. Dios hizo al hombre bueno, porque la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. ¿Se recuerda cuando a Jesús le llegaron, maestro bueno? ¿Y qué le respondió Jesús al joven? ¿Por qué me llamas bueno? En su condición humana. Bueno, solo es Dios. Y yo te voy a decir algo sinceramente, aquí no estamos porque hayamos sido buenos. Y Dios dijo allá en el mundo, vamos a elegir a fulanito de tal, porque él es bueno. Vamos a traer a Carlos Romero porque él es bueno. Vamos a traer a Juan porque él es bueno. Vamos a traer a él porque él es bueno. No. Él nos trajo, Él nos llamó porque estábamos echaditos a perder. Pero Él, por su gracia, Él nos restaura y nos hace libres, hermanos. Para perfeccionarnos nuevamente, recuperar lo que se perdió, hermanos. Dice el versículo 19 de Eclesiastés capítulo 3. Mire lo que sigue diciendo. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a la bestia es un mismo suceso. Es como mueren los unos, así también mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho ¿de qué? Del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. Hubo una sentencia después que el hombre pecó, que es la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y Jehová sentenció y dijo,
De polvo fuiste hecho y a polvo volverá. ¿Eso se ha cumplido? Totalmente, hermano. Hay algo que nosotros tenemos muy seguro acá en esta tierra y es la muerte. Es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Eso es lo que significa muerte, separación. Separación. Eso es lo que significa. No significa fin del alma. ¿Por qué? Porque el alma seguirá viviendo en distintos lugares según la decisión que tú hayas tomado en esta tierra, hermanos, por la gracia de Jesucristo. Al recibir la gracia de Jesucristo, tu alma decide vivir por toda la eternidad con Él y en su reino. Amén. Eso lo sabemos. Entonces, mientras estemos en esta tierra, tenemos una sentencia: de polvo fuimos hechos. Y yo creo lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Que todos tenemos un día para nuestra partida en esta tierra. Y nadie, por muy fuerte que sea, podrá detener el día de la muerte. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 8. Ahora bien, pastor, ¿hay gente que se adelanta a la muerte? Sí. Sí la hay. Hay gente que tenía destinado morir, o sea, tenía esta fecha de partida, pero se adelantó. ¿Y cómo la gente se adelanta muchas veces? Andando en cosas malas, siendo imprudente. Si a ti te dicen, hey, no puedes manejar ebrio, o no puedes manejar carro ebrio, y te vas, ¿es culpa de Dios? No es culpa de Dios, hermano. Tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Y muchas veces en resentimientos le decimos a Dios, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Hay una canción que dice, íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de 100. Y el tipo le pregunta a Dios, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Cómo que el Señor te la quitó? No ibas más de 100. Imprudencia. ¿Ve? Exactamente. Entonces, hermanos, iba más de 100. Claro, hay cosas que pasan por accidentes. No podemos evitar muchas veces. ¿Ve? Pero yo creo que todos en la vida tenemos un día determinado de parte de Dios. Y yo creo que el propósito del Señor, después que pecó y los hombres caminaron con Dios y caminaron en fe, fíjate que Abraham, ¿cómo se lee cuando leemos de Abraham? Y Abraham murió llenos de días. ¿Cuántos quieren morir así, llenos de días? Yo he escuchado a muchas personas decir, Señor, permíteme tener muchos años, pero no me permitáis que le dé lidia a la gente. Si le voy a dar lidia a alguien, llévame. ¿Ve? Llévame. Mucha gente le dice así al Señor. Pero ahí digo yo, como dice la hermana Élita, solo Dios sabe, hermano. Solo Dios sabe. ¿Verdad? Solo el Señor sabe. Pero hermanos, el Señor quiere, y eso, el libro de Proverbios está lleno de andar con razones prudentes, con prudencia en la vida. ¿Qué hace una persona manejando moto a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora? Agarramos una piedrita y ay Dios, pues. O se atraviesa una cabra que no hay por el camino tampoco. Entonces, hermanos, tenemos que tener prudencia también y sentido común. Hace tiempo yo venía o iba al aeropuerto, no me acuerdo muy bien, y venía un muchacho sin casco, acostado en la moto como si estuviera en la cama, boca abajo. Acostado en la moto. Yo dije, chacho, mira ese muchacho, Dios mío. Tuve que reprender al maligno ahí. Y a ese muchacho. Y dije, muchacho, siéntate. Hermano, porque da como rabiecita cuando uno ve, muchachos que van y pa. Y ellos pasan, como si se estuvieran luciendo.
hermanos. Y eso es que adelantarse a la muerte, hermano. Adelantarse a la muerte. Entonces, hermanos, la vida es bella. Y sí, hay que cuidarla. ¿Cuántos dicen amén? Hay que preservarla. Y más cuando uno tiene hijos. Cuando tú sales, tus hijos te quieren ver. Los hijos quieren ver. Quieres que vuelva tu esposa. Por lo menos para pelear. ¿Verdad? Habla Jehová. Entonces, hermanos, es así. Entonces hay gente que se creen la Liga de la Justicia, la super adrenalina, la adrenalina ciega, la razón opaca la razón. Entonces, hoy sabemos que Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, cada quien, y vamos a leer para que usted vea que no es un invento mío, Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, que nos dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. Yo no tengo potestad para decir al espíritu, detente allí, detente, yo no quiero tal día, detente. No tengo potestad. No tengo. Dice, ni potestad sobre el día de la muerte. Dice, el día de la muerte. Es decir, que hay un día para la muerte. Así como hay un día de nacimiento, hay un día para la muerte. No lo sabemos, solo Dios sabe. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Ni hay armas para esto, nada más. Solo Dios es el que determina. Y hermanos, muchas veces nosotros, porque no tenemos que adelantarnos a ese día. Una persona que, por ejemplo, se suicida, se está adelantando. Por ahí hay locuras, informaciones que apoyaron a una muchacha para que se matara. ¿Cómo se llama eso? Eutanasia, ¿no? Eutanasia. Hermanos, es increíble. ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí, hermano, pero no es razón para matarse tampoco. ¿Ah? Sí. No, exacto, también hay una falla. Pero hermano, la solución no es ahorcarse, la solución no es tirarse del 9º piso. Yo sé que la depresión es algo serio, pero hermanos, hermanas, creo verdaderamente que la vida es bella, hermano, y que toda una vida tiene solución hasta la muerte. Amén. Toda la vida tiene solución hasta la muerte. Y mire lo que sigue diciendo Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 en adelante. Amén. Vamos a leer el 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Cuando eso no había revelación, ¿a dónde iba el alma después de la muerte? Salomón, con toda su sabiduría, no tenía esa revelación, pero ahora nosotros sí la tenemos, que hay dos lugares, cielo e infierno, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así que, hermanos y hermanas, verdaderamente vemos por un lado que Salomón dijo en este mundo, mientras estaba en este mundo, después que probó e hizo todo, Salomón era el hombre más millonario de la tierra. Hacía los pisos hasta de oro. Los utensilios donde comían eran de oro. Plata, oro, se llenó de plata, de oro. Fue el rey de los extremos. Tuvo 1000 suegras, porque tuvo 1000 mujeres, hermano. No se aguanta una, ¿cómo será? 1000 suegras. 1000 suegras. Tuvo 1000 suegras, 700 reinas y 300 concubinas. Pastor, ¿cómo hizo, hermano? No sé, yo no estaba en esa época. Ni tampoco estaba en el reino de Salomón. Solamente te digo lo que dice la Biblia. No me quiero meter más en problemas. ¿Ve?
Entonces, Salomón, después que probó todo lo que hizo, verdaderamente, él escribe y dice en capítulo 1, versículo 2 de Eclesiastés: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene. Hermano, detrás de nosotros hubo una generación también que pensó que era eterna en esta tierra. Pero nosotros somos otra generación. Y así vamos, va a llegar el tiempo, si Cristo no viene, nosotros nos vamos a ir de aquí y otros nos van a relevar. Generación va y generación viene. La tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y lo de al norte va girando de continuo y su giro vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mismo mar, van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. ¿Será que Salomón tenía razón al decir que las cosas eran fatigosas en esta tierra? Hermano, trabajar a mediodía, a pleno solazo, hermano, eso es fatiga del cuerpo, hermano. Es fatiga. Es fatigoso. Claro, cuando uno trabaja por una razón, por una causa, uno lo va a hacer. Por ejemplo, nosotros trabajamos en esta tierra para comer, para llevar el sustento a la casa, y eso nos da en el alma, de que el hacedor necesitó en las emociones, nos dan ánimo. Por eso Salomón decía: no hay cosa mejor para el hombre que coma, que trabaje, coma y beba. O sea, que a través de ese trabajo lleve su sustento para la familia. No hay cosa más satisfactoria para un hombre responder con el sustento de su casa. Y no hay cosa más preocupante para el hombre que cuando un hijo le pide algo, hermano, ve, algo necesario, no cumplirlo. Y por esta razón, ¿qué hacemos el hombre? Reconocemos el trabajo del hombre, porque puro el Día de la Mujer, Día de la Mujer, Día de la Mujer, Día de la Mujer. Y al día del hombre nomás que publica una sola persona, nada más. ¿Verdad? Pero reconocemos ese trabajo, o sea, con el sudor del rostro. Y llevamos, y eso trae satisfacción cuando el hombre ¿qué? Responde, dice la palabra de Dios. Pero trabajar, hermano, es fatigoso. La Biblia dice: con el sudor de tu rostro ¿qué? Trabajarás. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede ¿qué? Expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca se sacia el ojo de ver, más si es averiguador, ¿verdad? Ni el oído de oír, más si es chismoso y le gusta escuchar el chisme. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Desde que pecado entró, hay perversidad. Y hay gente que dice: ay, Dios mío, esta juventud de ahora que está perdida. Pero si uno se pone a ver las historias de nuestros antepasados, a veces una mujer llegó a tener con varios hombres, nuestros tatarabuelos, ¿ve? Y fulano de tal tuvo con esto. Ay, pero... Y eso que la juventud de antes estaba perdida. Pero la de aquella también estaba perdida. ¿Me entiendes? Porque también se escuchan historias y no había redes sociales. Lo que pasa es que no había redes sociales tampoco. Y se escuchan historias noveleras. En aquel entonces también, ¿ve? Se escuchaba. Sí, la juventud está perdida, hermano. Y del que pecado es pecado, hay perdición. Pero lo que pasó en siglos anteriores sigue pasando hoy en día. Pero con más intensidad también, hermanos. Porque pecar actualmente está al alcance de un botoncito. La pornografía ha crecido más. La lujuria ha crecido más. Antes, eso era difícil. La gente para alimentarse de pornografía tenía que comprar revistas. Ahora, gratuitamente, el teléfono, pornografía. Y censurariamente.
¿Ve? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? ¿Podemos decir, iglesia, que hay algo nuevo debajo del sol? ¿Verdad que todos los días tienes que pararte a desayunar, a almorzar y a cenar? Todos los días tienes que cepillarte, si no es triste. Todos los días tienes que echarte tu desodorante, bañarse, hermanos. Todos los días. Aunque a veces no provoca, hermano. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hermano, en esta vida nos toca hacer cosas que no nos gusten. Muchas veces. ¿Verdad que sí? ¿Quién se quiere parar muchas veces con ánimo en las mañanas, sobre todo los lunes, a ir a trabajar bien tempranito? ¿Quién, hermano? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Hay gente que no le gusta cocinar, pero tiene que hacerlo. ¿Verdad que sí? Tiene que hacerlo. Hay mujeres que no les gusta cocinar, pero se casaron, ya están atrapados. Tienen que hacerlo. ¿Es así? ¿Hay algo nuevo debajo del sol? No. ¿Es aquí esto nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después, hermanos. Somos recordados al principio, después la gente nos olvida. ¿Verdad que todo es vanidad? El hombre en esta tierra es ¿qué? Es vano. El hombre en esta tierra es vano. Y voy a leer nuevamente el 10. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Nos recuerdan al principio. Es más, la gente, yo he visto que muchas veces la gente le da más honor a la muerte que a la vida. Y yo digo que los homenajes se dan en vida. Porque el que tú le estás dando homenaje, lo va a ver su familia. Eso, en ese punto está bien. Pero al muerto no. Al muerto no. No. ¿Por qué? La gente puede recordar al principio, ay Dios, si cantaba bonito. Ay Dios, si predicaba bonito. Ay Dios, si hacía esto bonito. Pero después ya no se escucha más nada de él, hermano. Más nada. Claro, hay gente que fueron tan intensos en este mundo que dejaron una huella que imborrable. Yo creo que uno en esta vida debe vivir, no solamente existir, sino vivir, para en un futuro dejar en nuestras generaciones venideras una enseñanza, una huella imborrable. ¿Sabes qué bonito decir? El pastor Carlos decía eso. Nos enseñó por la Biblia eso. ¿Ves? Y eso va a quedar en el corazón de las personas. Amén. El pastor fulano decía esto. El hermano tal decía esto. Y esto va a dejar una huella que imborrable en los corazones. Aquí cuando ustedes leen, ¿quiénes han leído el libro de Eclesiastés? Todos hemos leído. ¿Verdad que cuando uno lee, vemos a un hombre como decepcionado de la vida? Todo es vanidad, como que se estuviera amargado. ¿Y qué significa la palabra vana? Vanidad, viene de la palabra vana, el verbo vano, que significa sin sentido, hueco. Y verdaderamente, hermano, y él lo decía y tenía mucha plata. Inclusive tener plata no es malo, malo es amar al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente mata por dinero, la gente atraca por dinero, la gente torsiona por dinero y para de contar. Ahora, lo malo es tener al dinero como un Dios. Dinero no es malo porque no hace falta tenerlo en esta tierra mientras vivamos aquí. Pero también el dinero es vanidad. Cuando nosotros nos vamos a esta tierra, ¿nos podemos llevar los dólares? ¿Lo podemos llevar? ¿Podemos llevar las posesiones que tenemos? ¿La podemos llevar? No, hermano, de ninguna manera. Por eso que es
sin sentido, hermano. Me recuerdo que mi pastor decía cuando construíamos los salones y eso, el hermano puede recordarse cuando él decía, nosotros tanto que nos estamos esforzando aquí y todas estas cosas desaparecerán. ¿Ve? Todo es vanidad, hermano. Cielo y tierra pasará. ¿Qué quiere decir que cielo y tierra pase? Que todo en esta vida va a pasar. Y tanto que nos afanamos por lo terrenal, por tener títulos, maestrías, doctorados, posgrados, y eso no está mal, eso te prepara solo para esta tierra. ¿Cuánto nos estamos preparando para lo espiritual? ¿Cuánto le estamos invirtiendo a lo espiritual? ¿Cuánto? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto? Entonces, hermanos, yo me puedo llevar mi título, me puedo llevar mis posgrados, me puedo llevar mi maestría. No. Solo un alma arrepentida estará con el Señor para siempre. Amén. Un alma que agradó al Señor en esta tierra e invirtió para el reino venidero, para la vida venidera. ¿Qué tanto estamos invirtiendo? Pero aún no hemos entendido, porque muchas veces nos afanamos más, nos ocupamos más en lo terrenal. Yo le sirvo a Dios si me sobra tiempo, si me queda tiempo, que lo hagan los demás. Y somos simples espectadores de la vida, simples espectadores de la obra de Dios. Y Dios no te quiere que tú seas un espectador de su obra. Dios quiere que tú seas un hacedor, un trabajador de su viña, hermanos. Ay, Dios, mira cómo trabajan aquellos bien bonitos. Hazlo tú también. Apoya, comprométete, porque hay que acumular tesoros en el cielo para tu bienestar. Amén. Pero qué bonito es el vivir y no solamente existir, hermanos. Hermanos, todo es perecedero en esta tierra. Usted se recuerda Sodoma y Gomorra. La gente ahí tenía riquezas y todo. Tenía una vida muy bonita ahí, pero llena de inmoralidad. Y la mujer de Lot, que todavía tenía gusto por esas cosas, por sus riquezas, por la comodidad y el confort que tenía ella ahí, Dios lo sacó por la misericordia de Lot. Pero ¿por qué la mujer se convierte en estatua de sal y ahí muere? Miró atrás. Quería regresar allá al mundo, a la mundanalidad. Imagínate que usted esté adentro, aquí en la iglesia hoy, y usted piense, estuviera ahorita en la gallera, Dios mío. Estuviera ahorita apostando a Castillo, el caballo. Yo me recuerdo, había un caballo que se llamaba Castillo en la revista, ¿cómo se llama? Hípica. Los jinetes. Un caballo o jinete. Bueno, eso demuestra que nunca jugué caballo. Hermano, ay Dios. Imagínate que usted aquí esté saboreando el mundo todavía. Imagínate. Ay Dios, estuviera hoy, hubiese ido para allá, para la feria allá de San Ramón. ¿Ve? Entonces, ay Dios, es saborear al mundo. Imagínate eso, que aquí estuviéramos acá saboreando el mundo, como la mujer de Lot. Espiritualmente estamos en estatua de sal entonces. Hermanos, la vida que tenemos con Cristo es más bella que la vida que dejamos atrás. Pablo decía, el pasado atrás lo tengo por basura. Una cosa hago es esta, proseguir a la meta, al premio que Cristo tendrá para mí. Amén. Vale la pena. La vida es bella. La vida es bella con Cristo, con el Señor. Y vamos a tocar ya la parte final con Job capítulo 14 que nos dice, Job capítulo 14. Job capítulo 14. Y usted me va a decir si esto es verdad o es mentira. ¿Ve? El hombre nacido de mujer, corto de días. Hermano, corto de días.
¿Usted cree que la vida en esta tierra es larga o es corta? Hermanos, corta prácticamente. Más son los años de muerto que de vivo, ¿no? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hermano, ¿verdad que a veces nos hastiamos de sinsabores? ¿Verdad que muchas veces en esta vida pasamos por tragos amargos? En la familia, en el hogar, en el trabajo quizás. Corto de día, o sea, para completar, somos cortos de día y hastiados de sinsabores. Ahora bien, yo me detengo aquí. ¿Será que todo se acaba en esta tierra? ¿Qué sentido tiene venir a nacer para pasar más cosas que un chicote de cigarro en el suelo? ¿Qué sentido tiene vivir así la vida? ¿Qué sentido tiene, como lo dice la biología, nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene nacer para morir? Volver al polvo y se acabó todo. No, hermano, no tiene ningún sentido. No hubiésemos nacido. Como decía Job, vale más hubiese sido un abortivo. Y ellos lo decían porque no tenían conocimiento de la vida después de la muerte. Ellos creían que el alma iba a quedar inconscientemente en un lugar llamado Seol. No tenían conocimiento de la revelación que tenemos nosotros. Por esta razón Pablo decía, ya yo deseo ya irme de aquí. El apóstol Pablo, Filipenses 1. Él decía, ya yo deseo partir de esta tierra. Hermano, alguien que no tenga conocimiento de esto, no va a querer decir, yo quiero morir hoy. Nadie lo va a decir. Pero Pablo, ¿por qué dijo, ya yo deseo partir? Porque él tuvo una revelación donde fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y él quedó asombrado de lo que ahí vio. Y una vez él escribió y dijo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Hermano, si usted ama a Dios, usted va a disfrutar de esas cosas, de esas riquezas que Cristo tiene para usted en el reino de Él. La vida es bella con Cristo. La vida es bella, la vida es preciosa con el Señor. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Invertir más para lo terrenal que se va a acabar con la muerte? ¿O invertir más con lo espiritual que va a continuar después de la muerte? Invertir más para lo espiritual debemos hacerlo. En esta vida vamos a tener sinsabores. Y que seamos cristianos no nos hace exentos de esto. Porque ¿cómo murieron los discípulos de Jesús? ¿Cómo? Y no significa que los cristianos van a morir así. Solo Dios sabe. Pero ¿cómo murieron los discípulos de Jesús? Hay cristianos que han muerto por accidente, igual que una persona no cristiana. Hay cristianos que han muerto por enfermedades, igual que una persona no cristiana. ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? De una forma cruel, fea, horrible, no natural. Según se dice que solamente murió naturalmente ya de vejez Juan, en la isla de Patmos, ¿no? Pero los demás murieron picados a espada, murieron crucificados, apedreados, decapitados, lanzados a los leones y devorados. Pero murieron, todos murieron y eran cristianos. Para que la gente diga, ve, y eso es cristiano, y eso que murió, ve, murió, y eso que es cristiano. Pero todos vamos a morir, hermano. Salomón decía, una misma cosa le acontece al bueno y al malo, al cristiano y no cristiano. Una misma cosa le acontece, que es una misma cosa, que la muerte le va a llegar. Pero con una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Sabemos a dónde vamos. Y hay gente que todavía por querer disfrutar y saborear más al mundo, no sabe a dónde va. Y le han metido en la cabeza, la vida es una, hay que disfrutarla. Tenéis que arrasar. Yo escucho a gente, hay que portarse mal. Porque los buenos se mueren más rápido. Yo escucho a gente decir así, Dios mío.
Pero la Biblia dice que los días de los impíos serán acortados, también dice. ¿Verdad que sí? Hay que portarse mal, será. Inclusive hay un grupo que salió hace mucho tiempo que se llamaba Calle 13. Y ese grupo decía en una ocasión, hay que portarse mal, algo así. Y la gente se desnudaba en pleno concierto, ¿qué tal? Es una locura, hermano. No hay que portarse mal. Tenemos un Dios que es bueno y le agrada que nos portemos bien. Le agrada por nuestras conductas, que demos frutos, hermanos. Entonces, aunque tengamos los días cortos y estemos hastiados sin sabores, dice el versículo 2, sale como una flor y es cortado. Nosotros, hermanos, salimos como una flor. Robustos, cachetones, mejillas rosadas. Pero después, la cara lisita, pero después te ven en el espejo y las patas de gallinas crecen. Las arrugas, las líneas de expresiones y todo esto. Y usted se va a decir y en el espejo va a decir, ay Dios, yo no era la misma que era cuando tenía 15 años. Ya lo creo. Ya lo creo. Ya lo creo, hermano. Porque nos vamos que la Biblia dice, nuestro exterior se va desgastando y el interior se va rejuveneciendo. ¿Por qué el interior se va rejuveneciendo? Porque se va acercando a ver a Cristo Jesús. Amén. Por esta razón la Biblia está clara cuando dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de Maracaibo. Al lago de fuego. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? No hay inscripción más importante que esta. Usted está inscrito en algún lugar, en alguna escuela, en alguna institución, porque va a tener un título, pero aquí lo más importante es estar inscrito en el libro de la vida para seguir viviendo y recuperar lo que perdimos en el Edén, la eternidad, hermanos. Pastor, pero ¿cómo estoy inscrito en el libro de la vida? Cuando te arrepientes, ese libro anota a los arrepentidos, a los regenerados, hermanos. Amén. ¿Usted me está entendiendo? ¿O hablo en lengua? Ah, bueno. Ok, hermanos. Así que, para concluir, aunque nuestra vida en esta tierra es efímera, dice el versículo 2, sale como una flor, somos cortados, y huye como la sombra y no permanece. Pero sabemos lo siguiente, que Jesús dijo, para que todo aquel que en él cree, más tenga la vida eterna. Ahí tenemos la historia de rico y Lázaro. Todavía están en el mismo lugar. Uno está en el Hades, en el infierno, y uno está en el paraíso. Y ahí está la historia del ladrón en la cruz. Acuérdate de mí en tu reino. Y él dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vale la pena, ¿verdad?, ser cristiano, ¿no? Porque vamos a seguir viviendo por toda la eternidad. Pero ¿será verdad eso? Un día yo una vez estaba predicando y un señor estaba molando un cuchillo porque estaba obstinado y endemoniado. Y un hermano se puso allí porque, pues por si acaso venga a apuñalear al predicador y eso. El Señor decía, con ojos rojos así, todo endemoniado, decía, ¿acaso vos habéis ido para allá? ¿Alguien ha ido para allá que diga que el infierno es real y que el cielo es real? Y que nadie ha venido de allá, nadie ha venido de allá. Y el hombre estaba endemoniado, bravo. Hermanos, pero te voy a decir algo. Cuando nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, estábamos en un lugar, ¿verdad que sí? Y tú ni te imaginabas que ibas a salir al otro mundo. Y saliste. Y llegaste. Ahora tenemos otro mundo a donde ir. A un cielo nuevo y una tierra nueva. Esperanza viva, lo decía Pedro. No el hermano Pedro de aquí, sino Pedro el apóstol. Tenemos una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Amén. Salmo 16, 11, 12 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida.
Y aquí no cantamos como dice una canción por allí, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Aquí cantamos lo que dice las Escrituras. Salmo 16, 11, 12, ¿qué no dice? ¿Qué no dice Salmo 16, 11? Me hiciste conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Amén. ¿Cuántos creen que su presencia es plenitud de gozo y delicias a su diestra? Eso lo dice el Salmo 16, versículos 11 y 12. Y lo puede leer para que usted vea, para que usted confirme y pueda decir amén a eso. En Él hay vida. En Él hay plenitud de gozo. En Cristo estamos completos. Porque usted cree que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque usted cree que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque sin Él hay muerte, pero con Él hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces la vida, terminamos como empezamos. Le pregunto, ¿la vida es bella? La vida es bella. Y aunque tengamos sinsabores, también tenemos buenos sabores en esta tierra. Amén. Y en el cielo vamos a tener una vida a color de rosa. En el reino nuevo, en la tierra que pronto estará por colocarse por esta. Hermanos, las cosas están puestas. Las cosas están sucediendo tal como lo está diciendo la Escritura. El mundo está encendido. El avance de la ciencia, la tecnología, no creas que es casualidad. Esto está preparándose para algo mucho, para algo que va a venir proféticamente. El anticristo y la aparición del Hijo del Hombre, Jesucristo. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor.